Shalom, amados hermanos, qué bendición tenemos en esta oportunidad volvernos a encontrar con el propósito de seguir estudiando la bendita palabra del Señor. Hemos iniciado ya de lleno prácticamente nuestro estudio sobre el libro de Bereshit, el libro de Génesis, y nuestro paso por este maravilloso libro pues está siendo de mucha bendición para nuestras vidas. La parashá de esta semana, la parashá Vayera, que significa aparecí. Esta parashá pues tiene varios temas que son importantísimos, que relatan la historia pues y que muestran el carácter y la misericordia de Dios, su paciencia, la paciencia del Señor y los límites también al rebasar la humanidad, aquellas áreas donde ya no hay remedio. Así que no nos confiemos, porque en realidad el Señor también tiene sus límites de paciencia. Él es misericordioso, grande, bondadoso, bendito sea su nombre. Pero esta parashá nos muestra también que llega el tiempo en que en algún momento se ha de cumplir también la justicia del Señor. Bendito sea el Señor por su grande amor. Tal como vimos, la parashá Noaj y esta parashá nos muestran que el juicio divino es real y que el Dios santísimo de la gloria es paciente, pero su santidad requiere que el mundo le honre también como tal. Y al sobrepasar, como les decía, los límites, pues eso solo llevará a la perdición al hombre. Esto lo podemos ver en esta parashá de una manera pues práctica, porque las cosas que suceden acá pues dejan ver que el juicio llega en el momento en que el Señor lo ha determinado, cuando el colmo también ha llegado y que el pecado hace tanto ruido como sucedía también en Sodoma y Gomorra. Este fue el caso, como dijimos en la parashá Noé, ¿verdad? Del diluvio, de que no solo pues es un evento para juzgar y cambiar la humanidad, sino un evento para aprendizaje de nuestra vida. Es un evento que estuvo marcado por un desborde de misericordia previo al diluvio en la construcción del arca, que tardó tantos años prácticamente, que nos puede mostrar la misericordia del Señor. Esto es algo que no podemos nosotros dejar pasar desapercibido, porque hay muchas pruebas irrefutables que marcan esta situación tan crítica que vivió la humanidad. Pero, ¿qué tenemos hoy con relación al pacto? El anuncio del nacimiento del Hijo de la promesa, el nacimiento de la continuidad de la simiente hacia el Mesías Santo, un nacimiento sobrenatural, extraordinario, marcado por esta frase que nosotros pues debemos poner atención y atender de una manera tan especial como lo dice Génesis 18, verso 10. Dice, y aquel dijo, ciertamente volveré a ti por este tiempo el año próximo, y aquí Sara también tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Leamos ahora el verso 14, dice, ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti el tiempo señalado, por este tiempo, el año próximo, y Sara, dice, tendrá un hijo. El énfasis importante que se da acá es la frase que dice en el tiempo señalado. Claro, nosotros podemos ver que Abraham era ya viejo, Sara también ya le había pasado la costumbre de las mujeres, y tantas cosas que podemos ver que cada día que pasa se convierte en un momento crítico para el nacimiento del Hijo de la promesa, que nosotros vimos que fue dado como 25 años antes. Entonces pudiera haber llegado a la desesperación, y de hecho en ese lapso pues nace también Ismael. Así que no será cuando el hombre quiere, sino cuando Dios quiso, cuando Dios quiere, cuando Él quiere, según su designio, según su voluntad y según su tiempo, para todas las cosas, amados hermanos, y según el tiempo en que sucedió también acá manifestado en Génesis 18:5, porque está bien declarado acá
Dice, y yo traeré un pedazo de pan para que os alimentéis y después sigáis adelante, pues dice que habéis visitado a vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces hubo una visitación, de acuerdo a lo que dice acá, pero esa palabra para visitación es la palabra pakad, que es una palabra que implica una visita como de médico, o sea, es una visita para sanidad. Eso es lo que implica esa palabra. O sea, no es una visita simple que está teniendo Abraham y Sara en estos tiempos, sino que es una visita muy especial que trae mucha bendición en el Señor. Así que un evento extraordinario y maravilloso según el plan del Señor en el tiempo señalado. Hay que subrayar esa frase importantísima que nos puede ayudar a comprender mejor las cosas, que todo sucede conforme el Señor lo ha establecido. Lo que implica que somos nosotros entonces los que debemos colocarnos en el tiempo del Señor y no pedir que Él haga lo que nosotros queremos en nuestro tiempo, porque estamos muy acostumbrados a eso, que queremos que todo suceda así rapidísimo y queremos como manipular al Señor, como que dice, Señor, apúrate porque me urge. Eso no puede ser. Definitivamente nosotros debemos enmarcarnos, debemos circunscribirnos al plan del Eterno, y entonces las cosas saldrán de la mejor manera, porque si alguien sabe qué es lo mejor para nosotros en la vida, pues es el Señor, y de esta manera nosotros podemos esperar en Él, porque sabemos que su palabra es la más segura, y las bendiciones, como hemos repetido durante estas últimas parashot, son en Él un amén. Así sucedió también en el tiempo de Yeshua, y lo escribe también el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo número 1, versos 17 a 25, se lo leo acá y dice: y si invocáis, dice, como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, o sea, nuestro paso por la tierra, sabiendo que no fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas, como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha. Esto es la sangre de Mashiach. Oigan esto, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, y había dado el Señor una respuesta a la necesidad que tendría el hombre, pero dice, se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros, que por medio de Él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. De esta manera nosotros podemos ver entonces que en el tiempo señalado también el Señor Yeshua vino conforme a los designios y al plan del Señor. Entonces, nada hay antes de tiempo ni después de tiempo, sino en el tiempo que el Señor lo ha establecido. Que el Señor nos ayude y guíe en nuestras vidas conforme a su voluntad, y en el tiempo señalado pues nos permita también tener lo que Él ha establecido para nuestras vidas en cada una de las etapas de nuestro peregrinar en la tierra de los vivientes. Así que el encuentro de Abraham con el Señor es algo maravilloso, como dijimos la parashá anterior, pero acá en esta parashá muy especial, lo que va a suceder es precisamente ese encuentro, en el cual podemos nosotros ver muchas enseñanzas de acuerdo a lo que el Señor nos marca y que nos sirve para nuestra edificación en esta tierra. Pero dice el capítulo número 18, verso 1 en adelante: y el Señor se le apareció, aquí está, la parucía, Vayerá, en el encinar de Mamre. Como vimos nosotros en la parashá anterior, en el capítulo número 15, aquí nosotros vemos el encuentro en el cual el Señor pues se le aparece a Abraham. Dice, después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión, o sea, esa es la memra, o sea, este es el Señor mismo, la palabra hecha ¿cómo expresarla? Hecha manifiesta, veámoslo así de esta manera,
que el Señor pues se manifestó y le dijo, yo soy un escudo para ti. Entonces ya se había dado ese encuentro. Entonces podemos decir que Abraham ya conocía al Señor, ya había tenido esa oportunidad. Entonces acá el comportamiento es como alguien que ya conoce al Señor. Así es lo que sucede. Entonces dice, el Señor se le apareció en el encinar de Mamre mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Cuando alzó los ojos y miró, y aquí 3 hombres estaban parados frente a él, y al verlos corrió de la puerta de la tienda a recibirlos y se postró en tierra. Él dijo, Señor mío, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavaos los pies y reposad bajo el árbol, y yo traeré un pedazo de pan para que os alimentéis y después sigáis adelante, puesto que habéis visitado, ahí está otra vez, lo que ya leímos a vuestro siervo, y os dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue a prisa y la tienda donde estaba Sara, y dijo, apresúrate a preparar 3 medidas de flor de harina y amásala, y haz tortas de pan. Aquí podemos ver ese encuentro, vemos con mucha claridad quién era este maravilloso ser, porque dice que Abraham se postra ante su majestad. Y aquí podemos nosotros sacar muchas enseñanzas también en base a esto, y en la correlación de las escrituras vamos a encontrar de quién se trata esta parte y de quién es el personaje importante delante del cual Abraham se postra. Así que muchos comentarios en relación a Génesis capítulo número 18, verso 2, el concepto rabínico que no cree que Yeshua es el Eterno o que lo considera como un profeta, dice que estos 3 varones eran ángeles. En realidad los ángeles no dejan que los hombres los adoren, y eso lo vemos nosotros. Y si vamos a Apocalipsis capítulo número 22, ahí vemos, y hay muchas citas con relación a esto, y yo voy a tomar como referencia esta parte de Apocalipsis 22 versos 6 al 9 para poder ver qué es lo que sucede. Dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, envió a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que pronto han de suceder. He aquí, yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y cuando oí y vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró estas cosas. Y me dijo, no hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Dice, adora a Dios. Aquí se ve claramente de que aquí es un ángel con el que está teniendo comunicación prácticamente Juan, y de esta manera podemos ver nosotros entonces de que el ángel no permite ni acepta adoración, por el contrario le dice adora a Dios, o sea, él dirige la adoración hacia el Eterno. Y podemos ver que el Señor acá, en esta parte en la que Abraham se encuentra con él, pues el Señor aquí sí recibe adoración. O sea, esto es algo sumamente importante para ver de quién se trata, delante de quién está Abraham en este momento. El Dios invisible que se hace visible, sí, eso es así. O sea, ¿es posible eso? Pues claro que sí. Y tenemos muchas evidencias de que esto sea así, de esta manera, amados hermanos. De hecho, vemos que el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo número 1, versos 1 al 3, dice, Dios habiendo hablado, dice, hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Aquí vemos de que Yeshua es el creador, de acuerdo a lo que dice aquí el autor de la carta a los Hebreos. Dice, pero oigan lo que dice, Él es el resplandor de su gloria. Sí, Él es, dice, el resplandor de su gloria. Y la expresión, esto me gusta mucho, como lo escribe el autor de la carta a los Hebreos, dice, y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene, dice,
todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad, dice, en las alturas. Yeshua es la expresión exacta de su naturaleza. Miren, hermanos, yo no sé, realmente mi corazón, teniendo el Espíritu de Dios, Baruch Hashem Adonai, me da testimonio que Yeshua es el Eterno, es el mismo Eterno, o sea, Él es el resplandor del Eterno, esa es la cara visible del Eterno. Eso es lo que nos está diciendo el autor de la carta a los hebreos. Si seguimos entonces y tenemos la otra referencia en Colosenses capítulo número 1, versos 13 al 15, dice: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Otra vez, ahora aquí lo dice Pablo. En realidad no tenemos certeza de quién es el autor de la carta a los hebreos, pero aquí sí sabemos que la carta a los colosenses la escribió Pablo, y dice Pablo con esto, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. O sea, que Él es la imagen, eso quiere decir, Él es la parte visible de Dios. Esto es lo que está diciendo acá Pablo a los colosenses, en esta parte que nos ayuda también a entender un poquito más lo que venimos hablando. Así que el Señor también lo dijo de muchas maneras. Y si vamos a los evangelios, y les voy a pedir por favor que vayamos al evangelio de Lucas, capítulo número 24, y vamos a leer los versos 25 al 27, que dice: entonces Yeshua le dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas, dice, han dicho. ¿No era necesario que el Mashiach padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Oigan, y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él, dice, en todas las escrituras. No hay por dónde perderse. Aquí en esta parte las palabras del Señor Yeshua están bien claras acá, de que la escritura pues es la que muestra no solo el plan de redención, sino al Redentor. Y sabemos quién es el Redentor, el que siempre ha sido y es, que fue preparado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los últimos tiempos para bendición de nuestras vidas. En el capítulo número 8 del Evangelio de Juan, en los últimos versos, casi del 56 al 59, se nos dice: vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día, y lo vio, y se alegró. Dice: por esto los judíos le dijeron: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Miren, era muy fácil de entender. Realmente para nosotros esta parte, para ellos era difícil, porque tenían en su corazón muchas cosas que no era la Torá, o sea, no eran tampoco el Tanaj, y no eran las escrituras, los que decían los profetas, sino que lo que decían prácticamente las tradiciones y los comentarios rabínicos. Pero entonces aquí le está diciendo: ¿por qué sois tan tardos? Porque no están acostumbrados a oír la palabra, no están acostumbrados a tener esa palabra pura que el Señor está dando. Dice: pues por esto, dice, los judíos le dijeron: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Yeshua les dijo: en verdad os digo, antes que Abraham naciera yo soy. Entonces, miren la respuesta. No tienes 50 años y dices que has visto a Abraham, pero él se va mucho más allá todavía. Porque miren, ustedes también deben entender, pero yo les digo, antes de que Abraham naciera, yo soy. Entonces, miren, estoy antes que Abraham, o sea, ni siquiera del tiempo de Abraham, sino que mucho antes de Abraham. Esa es su eternidad, que muestra su grande amor y su esplendor en gloria. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Yeshua se ocultó y salió del templo. Qué riqueza hay en la palabra para poder entender a este maravilloso Mashiach de la gloria, que nos muestra al Padre en todo su esplendor. No le queda duda entonces a Abraham del poder de Dios, pero Sara, también avanzada en años, manifiesta lo que llega a su corazón, y es el hecho que niega prácticamente haberse reído. Dice, esa es su duda, o sea, pero el Señor le confirma que sí se rió. Y esto por dos razones. La primera razón es porque el Señor conoce las intenciones del corazón, porque escudriña el corazón del hombre.
Y segundo, porque ve que no hay congruencia entre su intención y su declaración, que se convierte en un hecho o en una acción. O sea, veremos más adelante esto en el sacrificio de Isaac, pero no hay una congruencia entre la intención y su declaración, porque si se rió, entonces podemos ver que su declaración pues da a entender otra cosa conforme a lo que sintió en su corazón. De esta manera, entonces la intercesión de Abraham te da en esta parte en la que también es anunciado la destrucción de Sodoma y de Gomorra, y es el concepto también en el que el Señor le dice a Abraham aquí en esta parte, y dice en el verso 17, y el Señor dijo, ocultaré a Abraham lo que voy a hacer, puesto que ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande, poderosa, en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero miren el verso 19, porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Interesante esta declaratoria, porque siempre hemos dicho de que claro, porque Abraham iba a enseñar a sus hijos y a los hijos de sus hijos que pues siguieran los caminos del Señor. Pero es interesante la última parte, porque Abraham lo iba a hacer. Esta es clave para alcanzar las promesas del Señor. Lo iba a hacer. Pero ¿cuál es la clave? La clave es de que los hijos escuchen, ¿sí? De que los hijos escuchen y cumplan los mandamientos del Señor. ¿Qué va a pasar? Porque al hacer esto, entonces ellos van a hacer justicia y juicio. ¿Para qué? Esto tiene un propósito, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Si lo decimos en palabras sencillas, diremos de que el cumplimiento de las promesas del Señor se van a dar en la medida en la que nosotros enseñemos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos a andar en los caminos del Señor. Y esto fue lo que le pasó a Abraham. Para que se cumplieran las promesas hay que enseñarle a los hijos. Y esto fue lo que hizo Abraham. Y entonces eso es lo que estamos tratando nosotros de hacer también en este tiempo. Y en ese contexto le da lo que iba a pasar también con Sodoma y con Gomorra. Aquí en esta parte, en el verso 25 y 26 del capítulo 18, donde ya se les dice de que va a haber la destrucción de Sodoma y Gomorra, porque hace demasiado ruido realmente su maldad. Entonces, en este contexto también se dan los versos 25 y 26 que dice, lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra, ¿no hará justicia? Entonces el Señor dijo, si hallo en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por consideración de ellos. Entonces, amados hermanos, Abraham apeló a la justicia divina, el juez de todo el universo, porque pensó que habría más personas salvables en Sodoma y Gomorra y en las ciudades vecinas que estaban destinadas a la destrucción a causa de la maldad. Pero así como Abraham creyó que la mayoría de nosotros, ¿verdad? Así como la mayoría de nosotros, tampoco sabemos cuán grande es la degeneración humana. Abraham nunca pensó que fuera tan grande el problema en Sodoma y Gomorra, porque no vivía con ellos, estaba lejos de ellos, afortunadamente. Así nosotros tampoco. Nosotros no tenemos idea de qué tan grande es esa maldad que se mueve en nuestro tiempo, porque no nos movemos tampoco en esa dimensión. Baruch Hashem Adonai. Aunque tenemos nuestros pecados, tenemos realmente nuestras cosas, ¿verdad?, que han de ser muy feas delante del Señor, pero no conocemos afortunadamente cómo se mueve ese mundo. Pero es muy común en nuestros tiempos que las elecciones presidenciales, por ejemplo, las elecciones políticas, ¿verdad?, donde se declara abiertamente la voluntad de los pueblos, ¿verdad?, y ahí también se descubre el pensamiento no solo de los políticos, sino el pensamiento también de las naciones y las tendencias ideológicas y las personas y que las personas tienen.
¿sí? Aún sabiendo lo que ellos están ofreciendo, en qué creen y todo lo que han declarado, aún así se eligen, ¿verdad?, a las personas y a las organizaciones que se sabe que tienen este tipo de inclinaciones en maldad. Por ejemplo, el apoyo al aborto. Sabemos que el apoyo al aborto es sinónimo de muerte, ¿sí? Y sabemos, aunque no lo digan, y cuando les hacen las preguntas a veces en los diferentes foros presidenciales, no dicen abiertamente, pero todo el mundo sabe cuál es su tendencia. La tendencia LGTB+, que es una aberración humana espantosa. O sea, miren, pueden enojarse conmigo si escuchan este video, llega algunos videos o esto a las manos de alguien y puedan decir cualquier cosa, pero miren, piensen ustedes lo que piensen, hagan lo que hagan, esto no cambia la verdad de Dios. Aunque ustedes hagan y se les ocurra querer cambiar incluso las escrituras que ya sabemos que están queriendo trastornar y escribir para perdición de ustedes y también para confusión de muchas personas, pero no lo hagan, porque de todas maneras ustedes que tienen la tendencia de esta manera, lo único que están pues provocando es más confusión sobre su vida, porque eso no va a cambiar la verdad de Dios. Por eso es importante mejor colocarnos dentro del plan y la bondad del Señor, porque eso nos va a salvar y va a asegurar nuestra vida en Él. Así que lo que las personas piden, ¿verdad?, eso es lo que les llega. Por eso es que se dice que los pueblos tienen los gobernantes que se merecen. ¿Por qué? Porque son los que ellos están eligiendo. Así que esas personas que eligen sobre eso, también ellos mismos aceptan someterse y también manifiestan qué es lo que quieren a través de su voto. Así es. Va a las urnas a votar de esta manera, usted está votando sobre alguien, usted sabe cuál es su pensamiento. Aunque después se arrepienta, ya está en una posición en la que puede hacer muchas cosas, incluso en contra de su propia vida. Es una lucha bien fuerte, porque en realidad es una lucha entre el bien y el mal. Esto es lo que sucede, es una lucha entre la luz y las tinieblas. Y los resultados de esto, pues declaran oscuridad, que envuelve, déjenme decirles, todo el mundo y que lo lleva directo a juicio y perdición, tal como el Señor ya lo anticipó en su palabra, porque tenemos, como les he dicho muchas veces, la historia contada en las Sagradas Escrituras. Así que nosotros acostumbrémonos a pedir misericordia al Dios de la bondad y del amor, porque estos son mucho más grandes que su justicia. Su justicia se cumple, pero su misericordia y su bondad son mucho más grandes. Por eso nosotros estamos aquí, porque no hemos sido tratados conforme a nuestras maldades, sino conforme a su inmenso amor. Pero el Señor estuvo dispuesto a perdonar a todos por esos 50 justos, de acuerdo a lo que dice aquí. Una vez más recalcamos que vale la pena hacer el esfuerzo en beneficio de la salvación de muchas almas en los lugares en los cuales nosotros habitamos. El capítulo número 19 habla sobre la corrupción de Sodoma y de Gomorra y las ciudades vecinas. Sus maldades habían llegado al Señor, ¿verdad? Dice que hablaba del clamor, o sea, el clamor, dice, hacía mucho ruido. El clamor de ellos llegó, dice, llegó a mí. O sea, era tal la maldad que hacía un bullicio espantoso, ¿verdad? Que llegó a los oídos del Señor. O sea, era muy intenso realmente el clamor. O sea, su insolencia era ya muy fuerte, o sea, era insoportable ante los ojos y los oídos del Señor. Quizás hemos oído acerca de la maldad de estas ciudades para las cuales no hubo más remedio, solo quedaba la destrucción, y sabemos que eran malos y depravados, pero si analizamos cómo llegaron a esto, encontraremos una similitud muy interesante en nuestros tiempos tampoco. Pero miren, los tiempos de Noé se manifestaban de esa manera, pero dice que había mucha maldad, dice, y la violencia, dice, y el latrocinio prevalecían, y más toda la maldad que ya vimos, la moralidad. Pero dice que es el latrocinio, y me llamó mucho la atención esta palabra cuando estuvimos en una discusión con una persona muy amada, mi esposa, y decía ella, la parte del latrocinio es de que ellos se robaban los bienes públicos.
Entonces, esas invasiones que se hacen sobre los bienes públicos, sobre la tierra, eso es malo. Esas invasiones que se hacen a los estados cuando se llega, por ejemplo, a través de fraudes o a través de mecanismos no adecuados, también es parte, porque es un robo de los bienes públicos. O sea, esa es parte de ello también. O sea, el latrocinio, eso lo vemos nosotros el día de hoy, más toda la maldad y la moralidad que nosotros estamos viendo en nuestros tiempos. Así que todo llega a través de una organización ideológica que termina ordenando una serie de leyes que les permita vivir como ellos quieren. O sea, ellos establecen sus propias leyes. Esa ideología comprendía lo siguiente, miren, decían ellos, dice, practicar la bondad con otra persona es como un acto de crueldad, es como quitarle la oportunidad de que se desarrolle sola, ¿verdad? Porque le están quitando su independencia personal y su oportunidad de salir adelante por sí misma. Miren, nada más terrible que eso. Nosotros hemos sido llamados a ayudar a nuestros hermanos, a proveer a nuestros hermanos. Es diferente el concepto. Porque no decían ellos que no se dejaba a la persona desarrollarse o independizarse, o sea, lo consideraban como una crueldad. Como dice la escritura, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. De otra manera, dice también que promueve el homosexualismo, la depravación, ¿sí? Eso quiere decir que destruye a la humanidad y va en contra del mandato del Señor. No hay nacimiento de personas, ¿sí? Y las que se dejan nacer prácticamente son sometidas a su régimen. Y eso lo vemos. Y miren, dentro de todo esto que está pasando y que se habla tanto acerca de las teorías de la conspiración con esto del coronavirus, y que tal magnate dice esto y que se habló con otro magnate y hay muchas cosas que salen ahí, pero dentro de ellos dice que establecieron algunas teorías ahí para ir reduciendo la población mundial, me decían. Entonces, decían, miren, aquí nada más peor que eso, o sea, en esta parte, porque la ideología que mueve el homosexualismo y todo lo LGTB no hace que la humanidad se siga reproduciendo, sino que eso detiene los nacimientos, y los que dejan que nazcan, entonces los van ellos acumulando cuando los jueces, cuando las personas responsables, las autoridades, hacen de que personas con estas inclinaciones adopten a algunos niños. Desde niños ya les empiezan a enseñar sus cosas. Bueno, elige cuál es el sexo que debes de tener. Sí, falta ver cómo nacemos y vas a ver la forma de nuestro cuerpo para determinar lo que somos. Si somos hombres o somos mujeres, o sea, no hay intermedios aquí en esta parte. Y eso se puede entender muy fácilmente, o sea, por más que quieran. Y por más que se ponga la tecnología a su disposición y a sus pies para las operaciones y todo lo que quieran, eso no cambia la verdad de Dios. Y esas son cosas que pasan y pasaron en Sodoma y Gomorra, y por eso de que se da esta gran maldad. Las personas son violentas cuando se les contradice y quieren que todos hagan lo que ellos quieren, ¿sí? Eso ya lo vimos en nuestro país y lo hemos visto declaradamente, es algo espantoso, ¿sí? Y lo declaran abiertamente en los medios de comunicación, en la radio, en la televisión, y no hay empacho en eso. O sea que en realidad esas teorías de conspiración que se dan, así como las que se dan en el coronavirus, que es para reducir la población mundial, no hay peor cosa que el aborto, no hay peor cosa de que haya esta ideología en la cual el hombre pierde el sentido natural de la mujer y la mujer pues pierde el sentido natural del hombre. Me he enterado por ahí de que hay personas incluso que están en edad de tener hijos y antes de casarse lo que hacen es de que se operan para no tener hijos. Y entonces, ¿para dónde va la humanidad? Pero ustedes los ven y son personas sumamente religiosas. Y ahí están. Y no se dan cuenta que están siendo absorbidos por este tipo de ideología y pensamiento retrógrado. No, o sea, no es la tecnología, no es el tiempo de hoy lo que marca, lo que debe marcar el camino, sino la palabra del Señor que permanece para siempre. Así que
De esta manera, y parte de lo que comprendía la ideología de estas ciudades están descritas también en el libro del profeta Ezequiel, capítulo número 16, versos 44 a 50, y se lo voy a leer acá también para que podamos verlo. Pero dice: he aquí, todo aquel que cita proverbios repetirá este proverbio acerca de ti, diciendo: de tal madre, tal hija. Eres hija de tu madre, que aborreció a su marido y a sus hijos, y hermana de tus hermanas, que aborrecieron a sus maridos y a sus hijos. Vuestra madre era hitita y vuestro padre amorreo. Tu hermana mayor es Samaria, que con sus hijas habita en el norte de ti, y tu hermana menor es Sodoma, que habita al sur de ti con sus hijas. Pero no solo has andado en sus caminos y has hecho según sus abominaciones, sino que, como si eso fuera muy poco, te has corrompido más que todos tus caminos. Imagínense ustedes, o sea, peor que Sodoma y Gomorra. O sea, aquí Jerusalén está siendo comparada prácticamente con Sodoma y Gomorra. Miren el verso 48. Vivo yo, declara el Señor, que tu hermana Sodoma y sus hijas no han hecho como tú y tus hijas habéis hecho. He aquí, esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma. Aquí está. ¿Qué tenía? Arrogancia, abundancia de pan, o sea, tenían muchos recursos. Y eso está pasando hoy. Los que tienen esa ideología tienen muchos recursos. ¿De dónde los sacan? Yo no sé, pero tienen muchos recursos. Dice: abundancia de pan y completa ociosidad tuvieron ellos, ella y sus hijas, pero no ayudaron al pobre ni al necesitado. Miren, aquí está: no ayudaron al pobre ni al necesitado. Y se enorgullecieron, eran orgullosas, y cometieron, dice, abominaciones delante de mí, como lo vi, las hice desaparecer. Interesante, porque este es el concepto de cómo eran. O sea, esto nos acerca a algo muy, muy pues especial, a saber cómo era, y nosotros poder entender mejor lo que está por delante. Y lo vamos a ver. O sea, es una ideología muy parecida, me perdonan, a la izquierda radical de este tiempo y a las normas que trata de imponer las Naciones Unidas en los países. No les importa. O sea, para mandar ayuda, para promover ayuda, sí, pero hagan esto. O sea, condicionan. ¿Y qué quieren que haga? Que se pervierta el mundo. Ah, y ahí viene la ayuda. Increíble. Increíble. Y los otros, como supuestamente no están pidiendo nada anómalo o nada que demande un esfuerzo del Estado, dicen que sí y se meten a estos problemas. O sea, lo que quieren es cambiar las leyes, y las leyes las cambian con el propósito de cumplir sus objetivos. Así que la izquierda promueve el LGTB+, y todo lo demás. El aborto es violenta y se une muchas veces con algunos de las organizaciones más fuertes que manejan mucho dinero. O sea, esto promueve la violencia, lo hemos visto. No tengo necesidad de mencionar organizaciones de este tipo, ustedes saben cuáles son, y me imagino que ha de ser muy parecido en varios países de Latinoamérica. Pero lo que hacen es que tratan de implantar y modificar las leyes. Eso es imponer su propia ley. Y imponer su propia ley es que deja fuera la agenda del Señor, o sea, la ley del Señor, o sea, es la palabra del Señor. O sea, quita prácticamente toda forma de reverencia al Dios creador. Existe un pasaje en las Escrituras, amados hermanos, que era poco, ¿verdad? Citado y difícil muchas veces de entender, ¿verdad? Hace en algunos tiempos pasados, pero si lo vemos hoy vamos a encontrarle mucho sentido, y está en Mateo 25. Este es de acuerdo a lo que estamos viendo nosotros en esto, y se van a dar cuenta ustedes tanta similitud que tiene esta parte en los versos del 31 al 46. Estoy entonces en Mateo 25. Dice: pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, o sea, este es el día del Señor, ¿verdad? Y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidos delante de él todas las naciones. O sea, esto viene para juicio. Y separará unos de otros, o sea, hay separación, distinción. Entonces pone un ejemplo, ¿verdad? Y dice: como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Nosotros sabemos que las ovejas son diferentes a los cabritos. Sabemos perfectamente eso. Entonces hace esta separación. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda.
Entonces, interesante, ¿ven? Las ovejas a la derecha, ¿sí? Y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibiste, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: en verdad os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos, de estos hermanos, aún a los más pequeños, a mí lo hiciste. Interesante. Entonces dirá también a los de su izquierda, ojo, de su izquierda, atención: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. En principio, entonces, el infierno no fue preparado para el hombre, sino para el diablo y sus ángeles. Pero miren a dónde va. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recibiste, estaba desnudo y no me visitaste, no me vestiste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces ellos también respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, como un forastero, o desnudo o enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: en verdad os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí lo hiciste. Y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Interesante, interesante. Amados hermanos, es evidente que el Señor no está condenando cabritos ni salvando corderos. Está poniendo un ejemplo claro que antes no se entendía, pero ahora sí están viendo un mensaje muy especial para que los entendidos en este tiempo puedan ver. Y si vemos esta parte, el reclamo dice: observaremos que era todo lo que estaba incluido en la agenda de Sodoma y sus ciudades, de acuerdo a lo que nos dijo Ezequiel. Y es también, a mí pueden venir a decir: miren, es que aquí promovemos de que se haga todo por los pobres. Perfecto, perfecto. Como dijo el salmista: joven fui y estoy envejeciendo. He visto todo esto y no he visto el cambio. Porque he visto que han pasado aquí en Latinoamérica y en muchas partes del mundo, y eso no ha prosperado. En algunos momentos he hablado con algunos de ellos y alguien me decía: mire, es que con ellos no necesitamos solventarles sus cosas. Lo que necesitamos es simplemente escucharlos para que ellos se sientan bien. No, la Escritura nos dice de que hay que proveer. Y dentro de todo eso hay que proveer trabajo, hay que proveer oportunidad, hay que promover educación, hay que proveer todo esto para que ellos puedan salir adelante. Y si le va a dar un pedazo de pan, déselo con alegría y comparta. Tal como sucede en el tiempo en que se daba el año Shemitah, la liberación, en el jubileo. Eso es. O en las fiestas del Señor, que venían para que todos estuvieran contentos. Así tiene que ser. Pero la manera en que se ha hecho, miren, no ha sucedido. Esto no ha sucedido. Y no es de ponerles atención, mucho menos llevando gente a que vaya haciendo todo ese tipo de invasiones que se dan. Y que muchos han hecho el negocio con eso. Ese es el latrocinio, que es lo que pasaba en los tiempos de Noé. O sea, no es así. No es robando energía eléctrica. No es así. No es haciendo estas cosas. O sea, hallando gracia delante de la gente, dándole robado. Es que qué bonito regalar lo que uno se roba, lo que uno no le cuesta. Y lo interesante es meterse conscientemente la mano a la bolsa, producto de su trabajo, y decir: te voy a ayudar. Eso es diferente. Y que tu mano derecha no sepa lo que está tu mano izquierda. Ah, no.
Pero ahí está el reconocimiento. Y de esta parte solo estamos cayendo en las mismas cosas que cayó también y estaba Sodoma y Gomorra. Es muy fuerte, es muy fuerte. Los jóvenes ya no quieren casarse hoy, solo se unen y en edades adultas. Los hombres se vuelven grandes y a las mujeres se les pasa el tiempo también de tener hijos, de tener bebés. En sus tiempos robustos, que es la juventud. Bueno, conocemos el resto de la historia, en toda esta parte lo hemos leído y vamos a reforzar algunos aspectos más en esto para ir adentrándonos un poquito más en esta parte. Miramos, aquí otra vez, entonces, el capítulo número 19, versos 4 al 7 dice: aún no se habían acostado, esto es cuando llegan los ángeles ahí a Sodoma y Gomorra. Pero voy a empezar aquí mejor en el verso 19, en el capítulo número 1 y capítulo 19 y verso 1. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma al caer la tarde. Cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, al verlo Lot se levantó para recibirlos y se postró en tierra y dijo: he aquí ahora, señores míos, os ruego que entréis a la casa de vuestro siervo y paséis por ella la noche y lavéis vuestros pies. Entonces os levantaréis temprano y continuaréis vuestro camino. Pero ellos dijeron: no, sino que pasaremos la noche en la plaza. Él, sin embargo, les rogó con insistencia a ellos, y fueron con él y entraron en su casa y les preparó un banquete y coció panes sin levadura y comieron. Los panes sin levadura sabemos que es Pesaj, sabemos que hay liberación. Entendemos esta parte y él reconoce que los seres que están delante de él son diferentes. Nadie lo había notado, porque los vieron como hombres, los vieron como personas iguales a ellos y como una oportunidad para tener sus deseos desenfrenados en cualquier momento. Ahora sí, el verso 4. Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, rodearon la casa, tanto jóvenes como viejos, todo el pueblo sin excepción, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones, los hombres? Dice que vinieron a ti esta noche. Sácalos para que los conozcamos. Miren eso. Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la entrada y cerró la puerta tras sí y dijo: hermanos míos, os ruego que no obréis, dice, perversamente. Esta es parte realmente de la perversidad que se da. Dice: llegaron durante la noche. ¿Quiénes llegaron durante la noche? Los hombres de la ciudad, todas las edades, dice, porque aquí estaban pequeños y grandes, sin excepción. Prácticamente aquí estaba representado todo el pueblo. Esa palabra prácticamente significa los extremos, o sea, los grandes y los pequeños. La contaminación era muy dramática y lo que querían era tener sexo con los varones. A lo que dice Lot: no actuéis perversamente, o sea, no es natural lo que ustedes quieren. Este es el mismo escándalo de hoy, que se está viendo cada vez con mayor naturalidad. Miren, en aquel tiempo Egipto era perverso, y nosotros lo hemos visto y conocemos la historia, pero no llegaba a ese extremo de la época. La diferencia es que cuando Dios reprende al rey de Egipto, este es obediente y devuelve la esposa a Abraham. Lo mismo pasó con el rey de Gerar. También devolvió a Sara. Pero los de Sodoma son reprendidos y castigados con ceguera. Y aún así no se arrepienten. Cuando vemos el verso número 11 dice: y los hombres que estaban a la entrada de la casa los hirieron con ceguera. O sea, no podían ver, desde el menor hasta el mayor. De manera que se cansaban, dice, tratando de hallar la entrada. Increíble, porque son castigados con ceguera y en lugar de irse porque estaban ciegos, nos damos cuenta de que ellos siguieron buscando la puerta aún a tientas. Eso significa de que su ceguera espiritual fue más fuerte que la ceguera física que los ángeles les causaron. O sea, ellos ya estaban ciegos desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque su corazón estaba ciego. Y eso es lo que pasa el día de hoy. Génesis 19:9 dice:
A Lot lo llaman extranjero, este vino como extranjero. Y en realidad eso somos en este mundo, amados hermanos, somos extranjeros. Lo cual significa que si somos extranjeros, pertenecemos a otro reino. Y ese reino es el reino celestial, es el reino de los cielos, el que Yeshua trajo y mostró. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, ese es un reino que tiene leyes diferentes, costumbres diferentes. O sea, significa que no somos entonces de este mundo. Somos tan solo extranjeros y peregrinos que vamos de viaje por esta tierra. Bendito sea el Señor por esta tierra bendita. Y la primera carta de Pedro, capítulo número 2, versos 9 al 12, nos lo dice también de esa manera. Le voy a pedir que ustedes lean algunas citas que voy a dar muy rápido para ir avanzando poco a poco. Pero la bondad y la compasión del Señor nos salva en nuestra debilidad y en momentos de duda. Miren lo que pasaba con Lot aquí en el verso número 16, dice: mas él titubeaba, entonces los dos hombres tomaron su mano y la mano de su mujer y la mano de sus hijas, porque la compasión del Señor estaba sobre él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. O sea, se lo llevaron casi que a la fuerza. Lo que significa, amados hermanos, que si no fuera por él, por el Señor de la gloria, nosotros no alcanzaríamos salvación. Y una vez fuera, dicen: huye por tu vida, no mires atrás. Esto hizo que finalmente Lot se salvara. Y aquí dice en el verso 29: y aconteció que cuando Dios destruyó las ciudades del valle, se acordó Dios de Abraham, e hizo salir a Lot de en medio de la destrucción, cuando destruyó la ciudad donde habitaba Lot. Esto nos hace recordar también de que Lot era un hombre justo, como dice segunda de Pedro, capítulo número 2, igual que Noé. Entonces podemos ver con esto de que en realidad el Señor sí escuchó la intercesión, sí escuchó la voz de Abraham, porque sí salvó a Lot. O sea que sí había un justo en todo esto. Tenemos otro contraste aquí en esta parte con relación a la conducta de Sodoma y Gerar. Esto es en el contexto, como ya les dije, de que Abraham vuelve a decir de que Sara es su hermana. Y en el capítulo número 20 vemos a Abraham teniendo comunicación con Abimelech, el rey de Gerar, que se lleva a Sara. Pero entonces es interesante que el Señor se le aparece en la noche y le dice: eres hombre muerto por causa de la mujer que tienes, porque es casada. Has muerto. De esta manera vemos que Dios sigue guardando la integridad y pureza del hijo de la promesa, porque Sara iba a tener al hijo maravilloso. Este es Isaac. A pesar de la maldad ahí en esa parte de Gerar, existía temor de Dios aquí en esta parte, porque dice Abimelech en el verso 8 del capítulo 20, dice: Abimelech se levantó muy de mañana, llamó a todos sus siervos y relató todas las cosas a oído de ellos, y los hombres se atemorizaron en gran manera. O sea, había temor del Señor. Así que Dios puede guardar del mal al hombre para que no peque contra él. Verso número 6 dice: entonces Dios le dijo en el sueño: sí, yo sé que en la integridad de tu corazón has hecho esto, y además yo te guardé de pecar contra mí, por eso no te dejé que la tocaras. Baruch Hashem Adonai. Podemos encontrar temor de Dios en los lugares en los que menos pensemos, hermano. Clamemos al Señor para que el Señor haga que los que tienen temor de Dios, donde nos encontramos, donde nos movemos, nos ayuden realmente a estar cerca y a ser fuertes para poder vencer. El propósito de Dios de redimir a la humanidad estaba vinculado al nacimiento de Isaac, que era el hijo de la promesa. Les voy a pedir que lean Romanos capítulo número 9, versos 6 al 9. Y en Génesis capítulo número 21, versos 1 y 2, amados hermanos, se da esta parte y dice: entonces el Señor visitó a Sara como había dicho, e hizo el Señor por Sara como había prometido. Y Sara concibió y dio a luz un hijo, Abraham, en su vejez, en el tiempo señalado, que Dios le había dicho. ¿Cuándo? En el tiempo señalado. Qué interesante el cumplimiento de esa promesa, en el tiempo señalado. Pero sobresale también la afirmación extraordinaria en el final del verso 1, dice: e hizo por Sara como había prometido.
En verdad que las promesas del Señor manifiestan una seguridad muy especial en su cumplimiento. Nada hay más seguro que estar en las manos del Señor, las cuales están llenas de misericordia. Después de que Isaac es destetado, que fue un evento trascendental, Abraham hizo un banquete, según lo que nos dice la Escritura. No se sabe si en ese momento después, pero Sara vio a Ismael, hijo de Agar, haciendo señas obscenas y burlándose de Isaac, por lo que Sara pide que sea alejado del hijo de la promesa. Miren lo que dice los versos 10 al 12. Y dijo Abraham: echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero juntamente con mi hijo Isaac. Y el asunto angustió a Abraham en gran manera por tratarse de su hijo. Mas Dios dijo a Abraham: no te angusties por el muchacho, ni por su sierva. Presta atención a todo lo que Sara te diga, porque por Isaac será llamada tu descendencia. Esto pudo y debió haber fortalecido a Abraham. Sara quiso mantener protegido a su hijo de todo aquello que no fuera correcto en este mundo. Es correcto que protejamos a nuestros hijos y a nuestros nietos, que los mantengamos alejados, pero también a decirles cómo es este mundo de terrible. Se trata del hijo de la promesa, el esperado, y no se podía permitir una contaminación. Así que la dependencia de Abraham, la descendencia de Abraham, sería contada a partir de Isaac. Esto es en el plan de redención de la humanidad establecido por el Señor. El Señor consiente la decisión de Sara y la apoya. Es interesante esta parte. Así que Ismael tiene que salir, pero hay algo bien interesante aquí en esta parte, y esto en los versos 17 al 21 que dice: ya cuando salen ellos y pues van camino de fuera donde estaba Abraham, entonces se les termina el agua y la comida, y supuestamente iba mal Ismael también, pero sucede algo bien interesante porque Agar lo deja para que él muera. Ahí, según ella, pues no quería ver morir al muchacho. Pero dice: y oyó Dios la voz del muchacho que lloraba, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo en tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Esto solo lo puede hacer el Eterno. Entonces Dios abrió los ojos de ella y vio un pozo de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, que creció y habitó en el desierto y se hizo arquero. Habitó en el desierto de Parán, y su madre tomó para él una mujer de la tierra de Egipto. ¿Qué significa esto? Que Ismael tuvo la oportunidad de habitar al abrigo del Altísimo. O sea, no hay pierde aquí en esta parte. Ismael fue tratado con mucho amor de parte del Señor y cuidó la descendencia de Abraham. Es interesante esto, ¿no, hermano? Porque si algo se perdió en el camino, no fue responsabilidad del Señor, sino fue responsabilidad de ellos, que dejaron de oír la voz del Señor. Ellos tuvieron esa experiencia y no hicieron como Abraham, porque ellos debieron haber enseñado a sus hijos, a los hijos de sus hijos, lo que el Señor había hecho por ellos y que el Señor habló con ellos. Miren lo que hizo Agar. Dejó al muchacho ella que muriera, se fue. ¿Qué madre hace esto? ¿Qué madre no se muere abrazando a su hijo y se muere juntamente con él? Esto es muy parecido a las cosas que pasan hoy día con la descendencia, con los árabes en Israel, cuando hacen los atentados. Las mujeres mandan y dejan solos a sus hijos para que se vayan a inmolar y a matar a mucha gente. Eso no es correcto. O sea, es la misma actitud, la misma intención. Entonces, aquí vemos nosotros de que es muy parecido, pero de que tuvo la oportunidad de tener comunión con el Dios vivo y verdadero, la tuvo. Pero no enseñó a sus hijos y a sus hijos de sus hijos como lo hizo Abraham. Y entonces se daba el cumplimiento de la promesa, porque esto no falla. Es una fórmula que el Señor ha establecido para la vida.
Dice que Dios escuchó la voz del muchacho. O sea, eso implica que Dios no hace acepción de personas, pero siendo descendencia de Abraham, el Señor la atiende de una forma muy cercana. ¿Por qué? Porque Dios es sustentador y Dios de vida. Y es muy interesante que lo que haya hecho fue precisamente no haber seguido buscando el rostro del Señor. Interesante también que lo que hizo falta acá fue el agua. Es muy, muy importante. Y el agua es la palabra del Señor. O sea, prácticamente le mostró. Y si ustedes ven Juan capítulo número 4, versos 5 al 19, ahí se van a dar cuenta de eso. Entonces la palabra del Señor era fundamental. Es esa agua divina que da frescura a nuestro ser. Génesis 21, 20 dice que Dios estaba con el muchacho. O sea que tuvo esa oportunidad grandiosa. El capítulo número 22 habla específicamente de la Keida, o sea, es el sacrificio de Isaac por Abraham. Nos dice la escritura que el Señor probó a Abraham, cuyo principio fundamental era dar a conocer el plan de redención. Versos 22, capítulo número 22, versos 1 y 2 dice: aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y Dios dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus mozos y su hijo Isaac, y partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que el Señor le había dicho. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus mozos: quedaos aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Había una certeza de fe muy grande, porque según nos dice el autor de la carta a los hebreos, de que Abraham confió en que el Señor era todopoderoso para volverlo incluso a levantar después de muerto. Esto es maravilloso. ¿Cómo no va a ser padre de la fe? Realmente su fe era grandísima. El camino hacia el monte señalado no fue fácil desde el punto de vista físico y desde el punto de vista emocional, debido al requerimiento que se le hizo a Abraham. Él no podía quitarse de su cabeza bendita, ¿verdad? No podría hacer eso porque estaba el sacrificio del hijo de la promesa. El verso 6 es muy emotivo, que muestra la figura de Mashiach, que lleva su cruz consigo y cuyo sacrificio era como con su propia voluntad. Cuando Isaac llevaba su leña, llevaba el madero, lo mismo haría Yeshua en ese tiempo, llevando su madera a cuestas para el sacrificio. Pero la certeza de que volverían es increíble. Capítulo 21, verso 14, el Señor se proveerá. Dice, porque Isaac le dice: aquí está la leña, aquí está el fuego, aquí está todo. ¿Dónde está el sacrificio, el cordero para el sacrificio? Dice, el Señor se proveerá. Así que el Señor se proveerá quiere decir el Señor verá. Y así fue. Y vemos todo el desenlace maravilloso. Los versos 15 al 18 nos deja ver la comunicación directa con Yeshua preencarnado. Abraham con Yeshua. Entonces, aquí entendemos aquella parte que ya leímos, que dice que él se alegró de ver mi día y lo vio. Así que es muy interesante. Los sabios dicen con respecto a las pruebas lo siguiente: has de saber, dice, que todas las veces en que la Torah se trata de una prueba, ella también tiene como único fin y significado hacer conocer a los hombres qué deben hacer. El propósito del sacrificio de Isaac por parte de Abraham es hacer saber a la humanidad hasta qué límite deben extenderse el amor y el temor a Dios. Y eso lo expresa Yeshua mismo en Lucas capítulo número 14, verso 26. Hay que entenderlo, esta parte, porque en su justa dimensión podemos ver también que se puede dejar a padre y a madre. O sea, dice, debemos amar más al Señor que a nuestro padre y a nuestra madre. Ese es el concepto.
Como digo, no fue fácil para Abraham. La prueba fue muy difícil. ¿Por qué? Porque él pudo haber rehusado o hacerlo debido al amor que tenía a su hijo. El hijo que tanto había deseado, que tanto había esperado y que amara tan entrañablemente. Si se le hubiera pedido sacrificarlo en ese mismo momento, quizá lo hubiera hecho sin pensar. Sin embargo, el hecho de venir e ir y viajar hasta ese lugar, el lugar escogido por el Señor, lo hizo pensar y meditar, pensar y meditar. Fue muy triste y muy tremendo, pero su confianza en el Señor era más grande. Siendo así, se le da un lugar y un tiempo. Él va, el lugar y el tiempo, y llegan a ese lugar. Y de esta manera podemos ver de que esto sería posteriormente el inicio de lo que proyectaba ser el sacrificio de Mashiach en el madero. Bendito sea el Señor, amados hermanos, por su palabra. Damos gracias al Señor por su grande amor. Su misericordia es para siempre. Bendigo al Señor, bendigo su palabra, los bendigo a ustedes y ruego al Señor que nos ayude a nosotros en nuestro caminar en la tierra de los vivientes. Que nos dé gracia delante de Él, que nos dé gracia delante de las personas con las cuales nos movemos y que su palabra llegue con amor hacia todo corazón. Van a perdonar, amados hermanos, que hablemos muy directo muchas veces, pero es necesario que sea así de esa manera para que podamos verlo. No me crean a mí, por favor, vean la palabra y asegurémonos de que lo que estamos diciendo se encuentra registrado acá. Esa es una bendición especial para nuestra vida. Que el Señor bendiga su palabra. Con el permiso del Señor, me voy a permitir bendecir al pueblo del Eterno en esta hora. Que el Señor les bendiga, les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, tengan ustedes misericordia, que el Señor alce su rostro sobre ustedes, pongan ustedes shalom. Que la bendición del Altísimo sea sobre ustedes. Los que se encuentran enfermos, el Señor ponga su mano de sanidad sobre ustedes. Los que tienen problemas económicos, que el Señor provea para sus vidas. Los que están buscando una respuesta, que el Señor responda a sus oraciones con amor. Los que están enfermos, los que están con angustia de cáncer, el Señor pase su mano de poder y fuego para que el Señor limpie en este momento con su amor esos cuerpos que se encuentran desfallecidos. Que el Señor conduzca sus vidas con bien, afirme sus pasos en sus caminos, en su bendita Torá, y que el Señor afirme sus generaciones en el amor y el temor del Señor, para que vivan la vida y los años que el Señor ha establecido para cada familia en la tierra de los vivientes. Los bendigo en el nombre de Yeshua Mashiach Melech Israel. Amén. Shabbat Shalom, amados hermanos. Que la paz del Señor siga siendo con todos nosotros. Amén.